votos, el presidente lo va a presentar el domingo, Sí, ¿no? sí. El domingo a las 9 de la noche, al final va a dar su discurso en cadena nacional, ¿no? Sí, Sí. con una aura triunfalista por lo que fueron las sesiones extraordinarias. El gobierno está atravesando un muy buen momento legislativo, sobre todo a diferencia con lo trabado que era cualquiera de esos trámites el año pasado, y va a empezar a proponer, o va a proponer, un paquete muy importante de leyes aprovechando esa especie de veranito legislativo. Ahora que yo te digo una atraviesa hoy. cosa, Manu, y a todos, ¿no? En septiembre, antes de las elecciones, o después de las elecciones de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, donde el mileísmo es derrotado, nadie hubiera pensado que el presidente iba a decir, bueno, aprobamos esto, y vamos a aprobar, y tenemos el peronismo totalmente destruido, porque el peronismo está quebrado. De ¿no? hecho, el Senado es una muestra de eso, ¿no? Con la última ruptura del peronismo que lo contamos el otro día. Hoy el oficialismo acaricia los 47 votos con aliados, ¿no? En todas las leyes no va a ser igual, glaciares va a haber transversalidades, el peronismo va a estar un poco más finito, pero un número inalcanzable si pensamos con qué fuerzas contaba cuando, un poquito Además, antes del recambio, el ¿no? peronismo transita su peor momento en términos de matemática legislativa, digo, apenas 21 senadores, lo mismo que la Libertad Avanza, 93 diputados. No había tenido nunca en democracia tan pocos legisladores, y encima se están matando entre ellos. Va a ser interesante lo que va a proponer Milei en términos de futuro. Digo, va a hacer un diagnóstico en su discurso, va a durar algo más de una hora, va a hablar mucho de la herencia recibida, de lo que pasó en las sesiones extraordinarias, en las elecciones, y después, atención con lo que va a decir en términos de reforma, y también con vista a lo que va a ser 2027, ¿no? Un año clave para el presidente. Igual qué vorágine, ¿no? Porque pasar claro. de qué locura, perder ¿no? todo, de sentir que perdía todo el gobierno a sentir que gana todo, es una Argentina. Martín, 2 meses puede ser otra cosa. algunas personas del oficialismo, incluso, obviamente muy por debajo, hablan incluso después para el 2027, ¿por qué no podemos pensar una reforma de la Constitución? Claro, sí, sí, Bueno, ese acá es tengo lo que va a tardar la son lo que cadena. La dicen. cadena va a ser de las 20:55, que al presidente le encanta hablar de noche, ¿no? Sí. Sí. Y termina 23:30. Y los en el legisladores prime ya time. están convocados, ya salió la convocatoria oficial desde la Cámara, de la Presidencia de la Cámara de Diputados para las 20. Bien. La idea es que estén antes para que cuando llegue el presidente, bueno, estén todos Convocados en el recinto, todos ¿no? a la sesión y después a los propios, a los diputados y senadores de la Libertad Avanza, una comida en Olivos. No habrá asado, habrá empanadas. Habrá empanada, no hay asado. ¿Van a tener que pagar la comida Vamos a como ver la otra quién vez? paga la Parece comida que ahí. Déjame saludar a Cristian Boutier, analista político, no sé si estarás en Córdoba. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? No, estoy en Buenos Aires. Ah, estás acá en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo estás viendo este panorama? Que más o menos hicimos una breve descripción del momento que está viviendo el presidente Milei, con un Congreso que le está respondiendo y un peronismo que cada vez está más dividido, ¿no? Sí, bueno, lo estaba escuchando atentamente y comparto totalmente el diagnóstico. El peronismo está pasando su peor momento, el peronismo se encuentra incluso dando una discusión que debería ser puertas adentro a vista de todos, ¿no? Porque los resultados están a la vista, la cantidad de miembros que hay en el Senado, que en el peronismo bonaerense todavía no se termina de articular, por más que hubo una designación de autoridades y todo técnicamente está bajo la órbita de Axel Kicillof. Si empezás a desmenuzar ahí quiénes quedan como congresales, con quién queda tomando, ¿no?, la definición, te das cuenta que no hay una conducción taxativa ni vertical. Pero bueno, a ver, eso es un activo y es una contra también del gobierno nacional. Es un activo porque obviamente no tiene a nadie al frente. Claro. Y es una contra justamente porque no tiene a nadie al frente. Exactamente. Y además Se tenés complica armar la dicotomía. Y algunos de los líderes políticos están como tirando balazos en los pies, ¿no viste ayer el club del helicóptero que salieron todos, algunos gobernadores, bueno, Quintela, ¿no? Senadores, Sí, eso obviamente que es es un golpe para ellos hablarle a la mismos, tribuna. ¿no? Sí, es hablarle a la tribuna, al núcleo duro, pero obviamente frente a ciudadano común eso no cae bien. Claro. No cae bien, no está buscando eso el argentino apartidario. Ahora, Cristian, perdón, pero automáticamente uno se pregunta, la que fue hasta acá la principal estrategia del gobierno a nivel discursivo, de hecho fundamental en las últimas elecciones, este concepto del riesgo Cuca, digamos, con eso que parecía estar disipado por lo menos de lo político, no hacen fuerza, digo, el peronismo, la oposición, en el Congreso tampoco. Puede haber un momento en el que la dinámica y sobre todo la demanda social respecto a resultados económicos, lo que fuera, empiece a caer más sobre el mismo gobierno y a ver, tener un costo, digamos, en esta especie de verano que atraviesa. Sí, a ver, si Cristina no habla y Axel Kicillof no hablan, lo del riesgo Cuca empieza a diluirse como amenaza latente. Recuerde que el riesgo Cuca se despertó después de la elección de septiembre del año pasado, en la provincia de Buenos Aires. Ahí se despierta el riesgo Cuca. Por Si un no, el mes y riesgo medio, Cuca estaba ¿no? dormido. Ah.
Exactamente, estaba dormido y te lo demostró la propia elección de Provincia de Buenos Aires. Con los 14 puntos en provincia se despierta y descanta en los 41 puntos nacionales. Un corrimiento que le permitió justamente a Milei levantar a todos sus candidatos a nivel federal, muchísimos con 85% de nivel de desconocimiento, caso Córdoba, Santa Fe, pero eran los candidatos de Milei. Ponías el perro Pluto y lo iban a votar igual porque era a favor o en contra de Milei. Con el riesgo justamente, de que se caiga o no el gobierno. Ahora, si no hablan de la teoría del frente, si el peronismo no habla, y obviamente se empieza a auditar, nosotros estamos viendo en las mediciones de imagen del presidente, A ver cuál es. que no hay una gran distorsión entre la positiva y la negativa. Pero dentro, por ejemplo, de la negativa, el muy mal empezó a crecer fuerte. O sea, del mal se está pasando el muy mala. O sea, el núcleo duro anti-mileísta ya está en el 40%, que es el muy mala. Mientras que el muy bueno del presidente se mantiene en 27 puntos. Eso es un dato. Ahora, con el tema de FATE, por ejemplo, las diferentes industrias, estas noticias que están saliendo, que pueden ser nuevas o no, pero que se instalaron en la agenda, ¿se pasa el riesgo Cuca al riesgo económico? ¿Cómo lo ves ese tema, Cristian? Sí, a ver, comparto, o sea, o estamos en marzo del 2018, después de un gran año electoral como fue Juntos por el Cambio en 2017, o estamos en la antesala de un proceso y una economía que empieza a crecer, se empiezan a ver los resultados, y un Milei que es extremadamente sólido de cara a las elecciones del año que viene. Es literalmente la cornisa donde estamos en el análisis. La imagen que vos tenés de Milei, que decís que tenés, digamos, un crecimiento en el muy mala, ¿no? Comparado al político más cercano que tiene el cual, ¿quién es? ¿Kicillof? No, Kicillof, pero... ¿Y cuánto tiene de mala? Que también es muy mal. No, la negativa es de cerca del 60%, o sea, no hay competencia. Eso no te hay iba a preguntar, competencia. ¿no hay nadie de la oposición o algún dirigente político que tenga mejor imagen que Milei? Gobernadores tampoco. No, totalmente, no hay nadie. Es que ahora no hay lo nadie que pasa es que porque- hay que esperar, no faltan 2 años para las elecciones. Absolutamente, a ver. Pero recordate en un en año ya se 2019. empieza a hablar. No, ¿eh? sí. Cristian, No, es que al no haber nadie, puede cualquiera. Claro. Al no haber nadie, y al haber un 40% de voto antimileísta, podés elegir un desconocido que es más factible que a un conocido que ya tenga muy mala O sea, instalado. en ese digo, sentido, el principal rival político de Milei es la gestión de Milei. Claro. Exactamente. en ese sentido, Cristian, te quería preguntar, porque si bien es verdad que tuvo un aval muy fuerte en términos legislativos, en términos de las elecciones y ahora tiene un fuerte volumen político en el Congreso, es verdad que el tema del desempleo es un tema que preocupa y hay, digamos, pequeñas, digamos, en el microclima hay un cierto cansancio en algunos sectores por lo que implica. Ya la inflación bajó, no bajó a los quizás números que había pronosticado Milei, pero bajó, la inflación deja de ser quizás el principal problema. ¿El desempleo hoy, por lo que vos estás viendo, es una preocupación creciente? Sí, y el miedo a perder el trabajo ya no es cuánto más voy a ganar, sino es pasar a foja cero, o sea, quedar desempleado. Entonces se está gestando, pero la inflación por lógica empieza a perder fuerza como la principal preocupación. Sigue estando porque no hay inflación cero, pero empiezan a crecer otros vectores que se hacen notar. Pero es producto de esta receta económica, o sea, estaba claro de que este modelo decantaba en esto. Y es parte de la estrategia. Ahora, ¿dónde estamos viendo que se está profundizando? En el conurbano bonaerense. Claro. En el conurbano bonaerense estamos que es el viendo ahí un bastión del crecimiento. peronismo. Sí, y aparte, a ver, justamente hay un segmento electorado que no tiene voluntad de apoyar a Milei, todo lo contrario, no lo votó en 2023, no lo votó ahora en 2025, y está sufriendo este modelo, este proceso, este modelo económico de apertura de importaciones, recesión. Digo, ese modelo, ahí de donde están los votos, se está notando un crecimiento de la imagen negativa de Milei. Y es algo muy parecido a lo que veíamos en 2018/2019 con Mauricio. El tema me parece que va a ser muy importante, estas aprobaciones de las leyes. Y además, cuando traten, que no sé cuándo lo van a tratar, no sé qué datos tienen ustedes, el tema de la reforma impositiva, que va a ser para mí muy importante. Es decir, porque una ley sola no te va a generar empleo. Lamentablemente no, y esto es así. Y lleva tiempo. Y además lleva tiempo. Digamos, es una base, es una estructura. Falta la impositiva, que va a ser... ¿Qué me decís? Impositivo. No, que comparto. A ver, el empleo se va a generar con la reactivación económica. Claro, y las No inversiones. porque se pueda despedir ahora el más gobierno, fácil o viste menos que fácil a un empleado. Milei estaba leyendo que va a llevar como 10 gobernadores Sí, a los a la Estados Argentina, Unidos. a la Argentina Uy. Argentina, Claro, Estados Unidos. digamos, la idea es tratar de mostrar, digamos, no sé, Cohesión política, apoyo unión político. política, exactamente, apoyo político,
y después generar inversiones. Lo que pasa es que si vos no tenés seguridad jurídica no vas a poder generar inversiones. Mencionabas, Cristian, el caso y la comparación de 2018, que aparece recurrentemente. Digamos, Macri, después de ganar las elecciones, no había atravesado un periodo de extraordinarias tan exitoso como este de Milei, incluso tuvo más complejidad, todos recordamos aquel diciembre del 2017, pero en tu experiencia, sea con ese caso o con otras comparaciones, esa paciencia respecto a resultados económicos concretos de la gente, ¿tiene una temporalidad? ¿Hay una especie de fórmula, una regla al respecto o depende un poco de cada gobierno? Depende de cada gobierno, pero a ver, a Milei lo vemos con un 27% de núcleo duro fidelizado. Sí. Que haya lo que haya al frente, no importa, lo va a seguir eligiendo Milei. Principalmente apalancado en el segmento sub-35. Ahora, lo que estamos viendo es que se está erosionando el voto blando, ese que se anexó en el balotaje de 2023. Del 30 pasar al 55. Esos 25 puntos, y estamos viendo una erosión. Pero no, más allá de las encuestas, lo podés ver en las urnas. O sea, pasaste del 54 en el balotaje al 41 en un gran resultado en la legislativa del año pasado. O sea, no hubo nadie que no haya votado a Milei en 2023 que ahora haya votado Libertad Avanzada. Y sí hubo mucha gente que votó a Milei en 2023 en el balotaje porque principalmente quería sacar el gobierno anterior, ¿se entiende? O sea, es un mal mayor el que siguen gobernando el gobierno anterior, y que ahora decidió quedarse en su casa o salir por la tangente. Sí. Bueno, ahí tienes un dato. Entonces, ¿cuál fue el núcleo duro de Mauricio Macri en 2019? Los 32 puntos de las PASO. Claro. El voto antiperonista de la Argentina. ¿No? Vos la Argentina la tenés que dividir en tercios. Un tercio antiperonista que va a votar cualquier gobierno con tal de que no gane el peronismo, que sea malo, los 32 puntos de Macri en las PASO, que después creció el 41% porque el riesgo a la vuelta del kirchnerismo era superior, o sea, el miedo a seguir bancando un gobierno malo, porque es lo que te define el antikirchnerismo. Después tenés un tercio de centro-izquierda, filo-kirchnerista, que vota cualquier gobierno que sea malo con tal que no gobierne la derecha, los 36 puntos de masa. Último, y en el medio tenés un tercio que es pendular, ¿no? Que define... Cristian, ¿midieron ustedes la reforma laboral? ¿Qué imagen tiene No la medimos todavía. No la midieron. No la medimos todavía, pero sí estamos haciendo informes de social listening y nos dicen de que no le ha salido bien al gobierno. Sumamos el artículo 44, o sea, de ahí te das cuenta que se juntan muchas cosas. Y si el gobierno pierde las redes como el peronismo cuando pierde la calle. Ojo con ese dato. Ahora, igualmente, vos decís, fíjate que hay mucha gente que está en contra de la reforma laboral, pero sin embargo sigue teniendo Milei como una especie de, digamos, hay gente que todavía tiene esperanzas. Digamos, no estoy contento, no me está yendo bien, pero tengo esperanzas. Está fresco el recuerdo del gobierno anterior. Ahora arranca el verdadero desafío. Ahora este es el año del desafío, está bien. Cristian, te agradecemos este contacto muy claro como siempre, te mandamos un abrazo y gracias por este reporte. Adiós.